buena iba el capítulo. Así que vamos a ello. Capítulo 11. Recuerdo con considerable dificultad oscuros y opacos, que eran inmunes al tacto o a la vista. Comprobé entonces que podía vagar con libertad, y no existían obstáculos que no pudiera superar. La luz fue cada vez más opresiva, y como el calor perturbaba mi travesía, busqué un lugar sombrío. Fue en el bosque cerca de Ingolstadt. Allí me puse a descansar a la orilla de un arroyo, recuperándome de mi cansancio hasta que me atacó el hambre y la sed. Estas sensaciones me sacaron de mi estado y me alimenté con bayas que había en los árboles o en el suelo. Bebí en el arroyo y luego sobre el pasto me atacó el sueño. Cuando desperté era de noche y tenía frío. Estaba atemorizado por hallarme tan solo. Antes de abandonar tu cuarto sentí frío y me cubrí con algunas ropas que no eran adecuadas para defenderme del rocío nocturno. Yo era un pobre desvalido, nada sabía, nada podía distinguir cómo me invadían un sentimiento de dolor. Me senté en el suelo y me puse a llorar. Tiempo después, una luz apareció en el cielo y sentí placer. Me puse de pie y vi una imagen radiante que se elevaba entre los árboles. Miré asombrado, avanzaba lentamente iluminando mi camino y de nuevo me puse a buscar bayas. Tenía frío, pero debajo de un árbol encontré una manta con la que me cubrí y me eché en el suelo. Mi mente no tenía ideas precisas, todo era confuso, tenía sensaciones brillantes, mucho hambre, sed y una visión de las sombras. Innumerables sonidos me llegaban y de todas partes recibía diversos olores. El único objeto que podía distinguir con claridad era la luna, y en ella puse dichoso mi mirada. Transcurrieron varios días y varias noches. La duración de esta última había disminuido bastante cuando comencé a distinguir las sensaciones. Fui viendo con claridad el arroyo donde bebía y los árboles cuyo follaje me daban sombra. Me sentí complacido cuando descubrí por primera vez que un grato sonido que periódicamente llegaba, saludando a mis oídos, provenía de la garganta de unos pequeños animales con alas que se interponían en la luz. También comencé a percibir mejor las formas que me rodeaban y a darme cuenta de los límites del cielo, que era radiante. A veces me ponía a imitar las canciones de las aves, pero no me salía bien. Otras veces quería experimentar y luego volvió a aparecer, pero más pequeña, mientras yo seguía en el bosque. Para el
Allí descubrí que se echaban a perder las bayas, pero las nueces y las raíces tenían mejor sabor. El alimento comenzó a escasear. Me pasaba todo el día buscando unas pocas bellotas que calmaran el hambre. Al verme en la situación que estaba, abandoné el lugar buscando otro donde mis necesidades pudieran satisfacerse con mayor facilidad. En esta travesía lamenté haber perdido el fuego, ya que no sabía cómo volver a encenderlo. Pensé muchas horas sobre esto, pero tuve que dejar de lado todos los intentos que hice, y cubriéndome con la manta comencé a marchar hacia el poniente. Pasé 3 días en el bosque. Al final salí a campo abierto. La noche anterior había nevado mucho y los campos eran blancos, todo estaba desolado y la sustancia fría y húmeda que cubría el suelo me helaba los pies. Era cerca de las 7 de la mañana cuando conseguí alimento y vivienda. Finalmente vi una pequeña choza en lo alto que había sido levantada por algún pastor. Como era nuevo para mí, la examiné con curiosidad. Como la puerta estaba abierta, entré. Un hombre estaba sentado cerca del fuego y preparaba su desayuno. Se volvió cuando oyó el ruido. Cuando me vio, lanzó un aullido y salió de la choza, atravesando los campos con tanta velocidad que no parecía posible viendo su cuerpo débil. Su apariencia distinta de lo que había visto hasta entonces me sorprendió, pero me gustó la y otros me atacaron hasta que me lastimaron con piedras y otras cosas a campo traviesa. Y tan bajo que apenas podía entrar sentado. No había maderas en el piso, pero estaba seco. Aunque el viento estaba por un sinfín de grietas, el refugio me protegía de la nieve y la lluvia. Ese lugar fue mi retiro y descansé, feliz de haberme encontrado un lugar, por humilde que fuese, que me protegiese del frío y de la brutalidad humana. Apenas rompió el día, salí de la choza para mirar la casa de al lado a ver si podía quedarme en ese sitio. Estaba situada contra la pared del fondo de la casa y rodeada por un cuartucho y un estanque de aguas claras. Yo me había deslizado por la parte que estaba abierta y entonces cubrí con piedras y matas las aberturas. Lo hice de tal manera para que resultara más fácil salir. Toda la luz que me llegaba pasaba a través del cuartucho, y con eso me bastaba. Después de prepararme la vivienda, de alfombrarla con paja limpia, me fui, vi a la distancia un hombre y recordé lo que había sucedido la noche anterior, lo que me hizo no tener confianza. Sin embargo, había previsto la comida del día, tenía un trozo de pan negro y una taza con la que podía servirme agua del estanque, mucho mejor que con la mano. El piso, al estar un poco levantado, se mantenía seco y debido a la chimenea de la casa, que estaba próxima, la temperatura era agradable. Decidí vivir en esa choza hasta que ocurriese algún hecho que modificara mi situación. Era un paraíso si lo comparaba con ese sombrío bosque, con mi antigua morada, con las ramas mojadas y la tierra húmeda.
Tomé mi desayuno y me disponía a salir a conseguir agua cuando oí pasos y al mirar por una pequeña rendija vi a una joven, con un cántaro sobre su cabeza, pasando junto a mi choza. La muchacha era bonita, diferente a las criadas y campesinas que había conocido. Vestía humildemente y su única vestimenta era una vulgar pollera de color azul y un saquito de lino. Tenía los cabellos rubios y peinados, pero sin ningún adorno, parecía serena, pero triste. Desde mi lugar ya no pude verla. Cerca de un cuarto de hora después apareció de nuevo trayendo el cántaro que estaba lleno de leche. Tomarse a su palabras en un tono expresivo, el muchacho tomó el cántaro y lo entró a la vivienda. La joven lo siguió y los dos desaparecieron en un instante. Poco después observé al joven con unas herramientas en la mano, cruzando el campo situado en los fondos de la casa. La muchacha tenía otras ocupaciones, a veces en la vivienda, otras veces en el huerto. Al examinar mi lugar comprobé que una de las ventanas de la casa había ocupado antes al lado de la choza, pero el hueco había sido tapado con tablas. Una de esas tablas había una pequeña grieta que casi era imperceptible, por lo cual pude ver que la sala pequeña, limpia y blanca, con pocos muebles. En un rincón cerca del fuego había un anciano sentado con la cabeza apoyada en sus manos. Tenía una expresión de desdicha. La guarda, pero después sacó algo de un cajón y se sentó al lado del anciano con un instrumento y empezó a producir sonidos muy dulces, como los del ruiseñor o del malvis. Era un grato espectáculo para mi pobre desdichado, que nunca había visto nada bello. Los cabellos blancos y la expresión bondadosa del anciano me cautivaron, y los modales de la joven me hicieron... El anciano, su tarea, se arrodilló a sus pies. Él quiso levantarle y le sonrió con tanta bondad y cariño que sentí algo muy extraño y abrumador. Era una mezcla de dolor y dicha, una El anciano regresó a la